Después de que se anunció que no se construirá lo que iba a ser el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, las acciones de aerolíneas, las acciones de empresas administradoras de aeropuertos, etcétera, pues se desplomaron tanto que se calcula que la Bolsa Mexicana de Valores perdió, estamos hablando de pérdidas en papel y en dinero electrónico, 100,000 millones de dólares. Es una lana, Así es. una lana. Y también en ese momento dijimos, la gente ahorita pues no se da cuenta, pero se va a dar cuenta cuando las Afores empiezan a repartir las pensiones, etcétera, etcétera, porque las Afores estaban invertidas y están invertidas en muchas de estas empresas. Quien ya nos tiene mucha información al respecto es el hijo predilecto de Jerez, Zacatecas, director de esa gran publicación, y la verdad es un gran periódico de México, Imagen de Zacatecas. Si lo dudan, entren a su página web y vale la pena. Luis Enrique Mercado. Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de saludarte. Pues sí, fíjate que se ha tratado de hacer un gran escándalo con el tema de que, según eso, los recursos de las Afores, los tenedores, los dueños de las Afores, que son los trabajadores, perdieron dinero en noviembre y en diciembre. Y efectivamente, déjame decirte que sí sucedió. Y no fue solamente el tema de la cancelación del aeropuerto. Se devaluó el peso, hubo problemas en los mercados internacionales, hubo mucha volatilidad en todos lados, sí, y también en México por la cancelación del aeropuerto. Pero hay que hacer varias cosas, hay que hacer dos aclaraciones o tres importantes. Primero, no todas las Afores perdieron dinero. Hay que recordar que el dinero de las Afores está colocado en Afores más o menos riesgosas según la edad de los trabajadores. Sí. Hay 5 tipos de Afores. Entonces, las que en noviembre y diciembre tuvieron una minusvalía en su rendimiento, no en su capital, que eso es importante decirlo, no se perdió el dinero que ya estaba ahorrado. Bajaron los rendimientos, por ejemplo, y solamente bajaron los rendimientos de las Afores 3 y 4, que son las Afores para las personas de menor edad, vamos a decir, para los trabajadores más jóvenes. Por ejemplo, las Afores 3 perdieron 0.61 en noviembre y 0.47 en diciembre. La Afore 4, que es para los trabajadores de 36 años para abajo, perdieron 1.78 en noviembre y 1.71 en diciembre. Pero déjame decir además, si vemos la historia de las Afores desde que nació el sistema, debo decirte que ha habido muchas veces que han perdido rendimiento, que los rendimientos se han reducido. Por ejemplo, en abril del año 2000 había indicadores económicos negativos en Estados Unidos y sufrieron pérdidas en su rendimiento las Afores. Sí. En agosto del 2002 vino la crisis argentina y hubo disminución de las Afores. En diciembre del 2002 el peso se depreció. En marzo, abril, mayo y junio del 2006 hubo crisis en la vivienda de Estados Unidos. En 2008-2009 fue la crisis financiera global. En todos esos meses, las Afores tuvieron minusvalías, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O perdieron en sus rendimientos. Sin embargo, cuando vemos el historial, en todos los años las Afores han tenido rendimientos positivos y son hasta ahora el instrumento más rentable para ahorrar. En promedio en el tiempo de vida de las Afores han dado rendimientos positivos por encima de la inflación de alrededor del 5,5%. O sea, les ha ido muy bien a los trabajadores. Entonces, no hay que hacer escándalo por un mes o dos donde dos de las Afores o de las CIEFores tuvieron minusvalías sus rendimientos, porque lo importante es verlas en el horizonte de largo plazo cuando uno se va a jubilar. O sea, los trabajadores de menores de 36 años, cuya Afore, vamos a decir, tuvo una minusvalía de 1.71% en diciembre, pues lo importante para ellos es, cuando cumpla 65 y se estén jubilando, cómo le ha ido a la Afore. Y hasta ahora lo que vemos en el historial de las Afores, en todos los casos,
tienen rendimientos positivos año con año. No ha habido un año que tenga rendimiento negativo, ni uno solo de todo el tiempo de vida. Ha habido meses, insisto, por fenómenos de turbulencia internacional, donde de repente el rendimiento no es tan bueno como pensábamos, pero en el año, otra vez 5,5%, 5.35, 5.15, siempre por encima de la inflación. O sea, es un sistema que la verdad ha resultado muy beneficioso para los trabajadores. Ahorita hay ahorrados como 3.3 billones de pesos en las Afores, y de esos 3.3, 1.4 billones son rendimientos. El resto es lo que los trabajadores y las empresas han aportado, pero 1.4 ha sido rendimientos, ha sido un gran negocio, la verdad, Eduardo. Bueno, claro que sí. A ver, hay quienes han dicho que hay un riesgo por un caso que ocurrió en Chile con su sistema de pensiones, que hay un riesgo de que estén de repente invirtiendo en acciones, en valores bursátiles. Fíjate que en México no pasa eso. El régimen de inversión de las Afores es sumamente estricto, y déjame decirte, por ejemplo, en este momento solamente el 10% del dinero que tienen las Afores está invertido en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en empresas que tienen que cumplir determinados requisitos de seguridad, determinados requisitos para que puedan las Afores comprar. Solamente el 10%. ¿Dónde está el otro 90%? El 50% está invertido en bonos de la deuda gubernamental de México, el 20% está invertido en bonos de deuda de empresas mexicanas, el 10% en acciones. O sea, lo que pasó en Chile es que dejaron que el régimen de inversión fuera abierto, y entonces hubo gente que se metió a especular con el dinero de las Afores. En México no ha ocurrido eso, y no ocurre porque el régimen de inversión es sumamente estricto. O sea, tú no puedes invertir el dinero de los trabajadores más que en determinados papeles autorizados por la CONSAR, y hasta ahora pues eso ha resultado bien. Ahora, lo que hay que procurar es que no existan otros trancazos como los que han ocurrido, como el que ocurrió obviamente después de la anuncio de la no construcción del aeropuerto. Sí, mira, yo diría que lo que el gobierno debe procurar es que el clima de inversión en el país sea favorable, claro, no solamente para las Afores, sino para todo el mundo que desea invertir en México. Porque cuando haces barbaridades como esa de la cancelación del aeropuerto, afectas a las Afores, ahuyentas a los inversionistas extranjeros, ahuyentas a los inversionistas nacionales, y debo decirte que hay centenares de proyectos de inversión que están en espera porque no les gusta lo que están viendo. Platica una cosa, porque el otro día el presidente López Obrador creo que está cometiendo el mismo error que hizo Trump, en un momento de presumir que qué bien va la bolsa de valores y que va bien el peso, etcétera, cuando ahorita Trump ya no sabe de dónde esconderse después de los trancazos que se llevó el dólar y selló la bolsa de valores de Nueva York. ¿A qué atribuyes el fortalecimiento del peso últimamente? ¿Sabes qué? A la debilidad del dólar. O sea, nosotros no hemos hecho nada para que el peso se fortalezca. Así como en una época no hicimos nada para que se debilitara, hoy no hemos hecho nada para que se fortalezca. Lo que pasa es que hay tal volatilidad y tal temor por las tonterías que está haciendo Trump en Estados Unidos, por este cierre del gobierno y todas esas cosas, que el dólar se ha debilitado frente a todas las monedas del mundo, ¿eh? Todas las monedas han cobrado valor contra el dólar, incluyendo el peso mexicano. Pues el peso hoy está en 19 por dólar. Sí, está en 19 por dólar. 19 por dólar. Bueno, pero cuidado, yo sí creo que es muy riesgoso estar presumiendo que el gobierno va tan bien que el dólar va perdiendo frente al peso y la bolsa va bien. Creo que es muy riesgoso porque después, ¿cómo explicas cuando no ocurre eso? Es muy riesgoso porque, ¿sabes qué? Porque no se debe solamente a la acción del gobierno. Claro. El gobierno debe mantener una actitud de buen manejo de la economía, de las finanzas, de prudencia en sus medidas, de tranquilidad, etcétera, y esperar que los mercados financieros no creen turbulencias por otro tipo de razones
y las cosas vayan caminando. Porque Y hay los que mercados recordar, son muy volátiles, a fin de cuentas. son muy volátiles. Mira, y hay que recordar que en el caso concreto de México, el factor de ajuste de la economía mexicana es el tipo de cambio. Siempre el factor de ajuste ha sido el tipo de cambio. Lo es. Entonces, ¿Cuándo vienes a la por ejemplo, Ciudad de México, mi querido Luis Enrique? Pronto los veremos allá. Ya cada vez vienes menos, ya ahora sí estás cada vez más absorbido por tu pueblo. La semana que entra nos vemos por ahí. Gracias, Luis Enrique, un abrazo, saludos.